Bueno, hoy esperamos terminar esta canción de Habacuc, que la verdad es que cuando uno comienza a analizar la escritura, a investigar, a escudriñar más, esto tendría para mucho más tiempo, podríamos sacarle mucho más provecho. Si quisiéramos hacer un nuevo estudio del libro de Habacuc, sacaríamos muchas otras lecciones para nuestra vida, porque hay mucho que aprender. Queremos terminar, voy a hacer un breve resumen, breve, y luego vamos a entrar en los últimos versículos, que es donde, bueno, muchos nos basamos cuando tenemos dificultades, cuando tenemos situaciones complicadas, y leemos Habacuc 3, el verso 17 al 19 especialmente. Pero es interesante poder analizar cuál es la previa a esto, a esta declaración que hace el profeta. Y nosotros ya hemos hecho un análisis desde el capítulo 1, ya sabemos el contexto. Cuando Habacuc inicia su libro, lo inicia con dos lamentos, lo hemos dicho, lamentos tipo queja, ¿no?, delante de Dios, donde pregunta en primer lugar, ¿por qué Dios no castiga la injusticia, habiendo esa injusticia en medio de su propio pueblo? Dios le responde, le dice, de hecho le dice, no van a comprender mi respuesta, pero les dice, yo voy a levantar un pueblo pagano para castigar la injusticia en medio de mi pueblo. No queda conforme a Habacuc y lanza una segunda pregunta a modo de lamento o de queja, y le pregunta a Dios por qué va a permitir que un impío, un pueblo impío, castigue a un pueblo menos impío, o el más maldadoso a uno menos maldadoso, que tiene menos maldad. Dios también le vuelve a responder y le dice que ese mismo pueblo pagano también será juzgado y castigado por sus situaciones de vida. Este pueblo está condenado ya por sus propias acciones, por sus actitudes. Con estas respuestas que Dios le da a Habacuc, el corazón del siervo, de este profeta, queda tranquilo. Y tal es la paz de él en su corazón, que de lo que el Señor le ha dicho, que esto lo inspira justamente a crear este capítulo 3, que este es un salmo maravilloso, una canción, después de todos los argumentos sólidos que Dios le da a sus respuestas, a sus preguntas. Este hombre entonces crea este salmo, un cántico, donde él apela en primer lugar, el primer versículo del capítulo 3, el 1 y 2, apela a la misericordia de Dios, que se acuerda cuando dice, acuérdate de tu misericordia, en la ira, acuérdate de la misericordia. Muchos eventos son los que hizo Dios, y estos son los que él resalta luego, del versículo 3 hasta el 15, eventos hechos por Dios en favor de su pueblo, para que el pueblo recordara lo que Dios hizo desde Abraham y pasando por Moisés y todos los personajes, ¿no?, siervos de Dios que él usó, donde mostró su poder y su autoridad, no solamente sobre los pueblos, sino sobre la naturaleza, cómo Dios usó todos los medios para poder darles el favor a ellos y beneficiarlos como nación. Y luego, en el versículo 16 se detiene. Y aquí, después de este resumen magistral que él hace acerca de estos eventos y manifestaciones de Dios, él comienza a decir en el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Lo que comienza haciendo el profeta en este versículo es dar ahora su propia apreciación, es como su propia experiencia de lo que están viviendo como nación. En el versículo 2 del mismo capítulo 3, ya él había dicho algo similar cuando inicia, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hay un personaje que fue un hombre que soportó muchas cosas, el sufriente Job, que también declara algo similar a lo que dice Habacuc. Job, en el capítulo 42 y el verso 5, él dice, de oídas, hablándole a Dios, ¿no?, en medio de su situación, le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escuchar de Dios
oír de Dios, de las cosas que Él es capaz de hacer a través del poder que Él tiene, ¿no? Es una cosa. Pero tener una experiencia personal con Dios, con Él en la vivencia particular, es otra cosa. La actitud de Habacuc es esta. Él está viviendo algo personal, algo propio, algo particular con Dios. Y ahí es donde él ve la manifestación y el poder de Dios que lo hace temblar. La visión que tuvo Job de Dios no le dio la respuesta como definitiva a su situación tan sufriente, pero sí le dio paz en su corazón. Por eso él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Situación similar a la experiencia de Habacuc. Cambió su perspectiva. Job cambió su perspectiva de Dios, de la vida. Esa experiencia, ese conocimiento de Dios en su propio corazón, le dio una fe mucho más fortalecida. Cuando Habacuc declara estas dos ocasiones que ha tenido temor al oír la palabra de Dios, está confesando con su voz, ¿no? A través de este cántico, está confesando que está conmovido por lo que Dios hace, lo que ha hecho y lo que va a hacer, lo que hará, por lo que viene. Cuando dice al oír lo que Dios le ha declarado, él no es capaz ni siquiera, como dice el versículo ahí, de hablar. Dice en el versículo que tiemblan sus labios. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Al oír lo que Dios le había declarado, él no era capaz ni siquiera de hablar. Se había debilitado cuando habla de sus huesos. Fue tan potente, tan fuerte la revelación de Dios para él, que en su aspecto físico, él comenzó a sentir una debilidad tremenda. No se puede sostener. No se puede sostener a la voz de Dios. Su palabra le estremece. Con la palabra de Dios él tiembla. Él tiene temor por la manera en que Dios se va a manifestar. Físicamente se ha estremecido, ha temblado, pero en su espíritu, en su corazón, él está tranquilo. Por eso luego añade esta frase: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esta es una declaración de fe. ¿Y por qué es una declaración de fe? Es por lo que ha de venir. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba, está hablando un poco más adelante, al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esto es lo que estaba por venir. Aún no había llegado el desastre al pueblo. Aún no venía este pueblo terrible que iba a castigarles. Pero si este pueblo viniera, dice él, estaré quieto en lo que viene. Cuando nosotros oímos noticias que se oyen todos los días y escuchamos por boca de los expertos analizar la situación nuestro país y del mundo, que no hay buenas expectativas, que la situación es crítica, la economía está en su peor momento, y esto sumado y por causa, ¿no?, de la pandemia que es mundial. O sea, ¿podemos estar quietos? Si nosotros hacemos una reflexión para nosotros como cristianos, ¿no?, como hijos de Dios, como personas que vivimos en este mundo, ¿podemos estar quietos frente a todas estas noticias, a todas estas situaciones? Yo creo que esto es una gran prueba para nuestra fe. Dios está permitiendo todo esto también para probar nuestra fe. ¿Acaso, pregunto yo, no nos estremecemos? ¿No nos debilitamos en nuestro corazón y en nuestro ser interior al oír todas estas cosas? ¿No les da temor? ¿Qué le hace decir al profeta? Yo analizaba también esto un poquito más. ¿Qué le hace decir al profeta
estaré quieto. Y busqué otras traducciones de este pasaje, ¿no? Y hay otra traducción que dice, estaré tranquilo. Y otra más dice, o estaré descansando en medio de la aflicción. ¿Qué le hace decir entonces al profeta esta declaración? Él es totalmente dependiente de Dios. Es una dependencia total, completa y plena de Dios. La fe de Habacuc no se mueve. No importa lo que venga, eso es lo que está declarando él. Su fe no depende de las circunstancias, porque su fe ha sido fortalecida. Quizás, al igual que Job, él no comprende la totalidad de las situaciones, no las puede explicar, pero su dependencia plena y cercana con el Señor le da nuevas fuerzas. Su fe es tan profunda ahora que él es capaz de decir, estoy tranquilo en medio de lo que va a venir. Y aquí él abre un abanico de las malas noticias. Y esto lo hemos leído muchas veces. Él se está anticipando lo que viene. Y comienza diciendo en el verso 17, aunque la higuera no florezca. Este es como las noticias del momento para Habacuc. Como nosotros prendemos el televisor y vemos noticias para Habacuc, esto era lo que iba a venir. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Habacuc declara con tremenda seguridad en sus palabras que aunque todo lo que sostiene la vida del pueblo, de su pueblo, la mayoría de ellos son agricultores que dependían de sus árboles frutales, de sus viñedos, de sus olivos, lo que cosechaban de la tierra. Aquellos que eran ganaderos, que dependían de la crianza de ovejas o de la crianza de vacas. Pero él dice, aunque todo esto falle, aunque toda nuestra seguridad económica, humanamente hablando, pueda fallar, toda nuestra seguridad esté amenazada, ya no esté más, igual dice el verso 18, con todo yo, y eso lo hace en forma personal, miren qué importante, y con todo esto que suceda, si es que va a suceder luego, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo creo que hay que tener una confianza tan grande, una confianza tan profunda, o una locura tan inmensa para declarar que aunque no haya nada, yo voy a estar alegre. Yo creo que es una locura. Pero la palabra enseña que los hijos de Dios, por la predicación que nosotros hacemos, somos unos locos. Estar contentos, estar alegres en medio de una aflicción, estar alegres en medio de una enfermedad. Y no habla él de la alegría de estarse riendo con la cara llena de risa todo el día, no es eso, sino que él habla del gozo que hay en su corazón, aún por las circunstancias que sucedan, porque su alegría está basada en la fe en Dios. Su fe en Jehová, el Dios de los ejércitos. Yo, dice él, me alegraré en Jehová. Su convicción, una convicción plena, certera. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto también habla proféticamente acerca del ministerio salvador de Jesús. De hecho, en Habacuc, el libro de Habacuc, en ningún momento menciona a Jesús o a Cristo. Pero está empíricamente aquí, ¿no? Cuando él declara, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jesús viene más adelante, ¿no es cierto?, a cumplir el sacrificio para salvar a la humanidad. Y ahí estaba incluido él.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él termina su canto con esta metáfora, una comparación maravillosa, una expresión de confianza. Él está diciendo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios me dará pies como las ciervas o como la gacela para caminar por las alturas. Para ellos, el pueblo judío especialmente, en la estrategia militar, para ellos era muy importante cuando enfrentaban al enemigo, era buscar los lugares altos. Porque en los lugares altos tenían mucha más protección, tenían mejor visión. Por lo tanto, cuando dice, Él me dará, Dios me dará esa ligereza para caminar por las alturas, está diciendo, Dios me llevará al lugar seguro, en mis alturas, mis lugares seguros, donde yo pueda defenderme, donde yo pueda tener las herramientas para enfrentar el peligro que viene, lugares altos, para enfrentar los tiempos difíciles. La habilidad, la seguridad de los ciervos o de las gacelas que saltan, que brincan sin dificultad, incluso en los caminos pedregosos o subiendo estos peñones, piedras. Sin embargo, el ciervo es tan hábil que pasa igual y camina como si nada. Todo tipo de terreno. Pero él dice que esos pies como de ciervas están basados en algo también, en la fortaleza de Dios, en la fuerza del Señor, dependiendo de Él. ¿Podemos estar quietos? ¿Podemos cantar con Habacuc esta última parte también de su cántico y decir, Señor, yo estaré tranquilo, yo estaré descansando en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de todas las dificultades que vienen, que han de venir? Sí podemos declararlo. Somos hijos de Dios. Y la fe que tenía Habacuc y la fe que tenía Job es la misma fe que Dios nos ha legado a través del sacrificio de Jesús. Y es porque Dios nos sostiene, es que podemos caminar en tiempos difíciles y atravesar esas situaciones con seguridad. Habacuc, a través de esto también enseña a adorar a Dios, no solo por las bendiciones temporales o por las bendiciones que tenemos cada día, sino también adorarle en medio de los tiempos difíciles por quién es Dios, por quién es el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Creo que con este bagaje hemos entendido un poco más por qué Habacuc escribió este cántico. Gracias al Señor por este profeta. Gracias por la Escritura, que es un legado para nuestra vida, de la cual tenemos que sacar el provecho para poder crecer también en la vida espiritual. Voy a invitarles a orar. Señor, gracias en esta noche por el profeta Habacuc y los escritos que él dejó, porque es una palabra, Señor, tan viva hoy. La confianza, Señor, la fe inamovible de este siervo, que nos enseña, Señor, a nosotros también a aferrarnos, a ser dependientes completamente de ti, Señor, y de tus fuerzas. Porque así, Señor, tú nos ayudarás en medio de todas las situaciones que vivamos. Señor, ayúdanos, fortalécenos en medio de todo el día de hoy. Y que nuestro testimonio también en fe, al declarar todo esto, pueda, Señor, llegar a muchas otras personas. Te amamos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.